Te invito. Porque Este es el primer día del viaje, estamos haciendo aquí un poco el aperitivo, esperando la comida. Tu eres l'artista, eh? Sí, sí. Molt bé. I aquest després fa un reportatge. ¿Tú tienes TV3 después o qué? No, yo soy TP4. Ah, 4. Se ha subido. El otro día, ¿sabéis que el de los materiales se llama Josep 300? Sí. Ahora ya no se llama 300. Ah, no? No, con los recortes se llama 200. 250 millor que ara. Sí. No, sí, ya se lo he dicho yo a él ya. ¿No se enfada? No. Se ha reído. Es muy buen chaval. Ahora se toma la de... Hola. Luego me tienes que dar la película, ¿eh? Sí, hombre, te voy a dar la película. Entonces, ¿qué hago yo sin película? Pues tú me la tienes que dar. Yo luego me lleva de prenda. No, cuenta. Que tienen una casita en el pueblo y hace muchos años que van detrás de que vayamos. Que vayamos a clínicas. Entonces, seguramente será para finales de agosto. Dos recibimos la misma de septiembre a octubre, noviembre. Nosotros hace 3 años, claro, que pilló un año de sequía y muchísimo. Estaban los ríos secos. Río Fuego seco, el Segura seco, todo seco. Antonio, cuando acabes de grabar, ven para aquí y te voy a pegar bronca. A mí, ¿por qué? Yo soy autónomo, ¿eh? Y más hoy. Y más hoy que no tengo la... Ay, no, que después sale. No, no, nada. Van a pasar como los del micro abierto, ¿ves? Sí. Vaya, que dicen esas barbaridades, ¿sabes? No, barbaridades no, dicen lo que piensan. Pues qué barbaridades. No sé dónde dijo que había ido. No dice nadie, esperarse. Aquí, es donde no se toma. Hasta 6 nada más. Esto es la recepción de las tablas de Daimiel. Y estamos esperando para efectuar la visita guiada.
el centro del humedal, coincide que es el punto más alto de todo el parque y desde donde dominaremos absolutamente toda la panorámica del parque. Ahora, si son tan amables, hacemos dos grupitos y nos vamos precisamente a ver sobre el terreno todo este entorno. Si tienen alguna pregunta, pues nos vamos precisamente hacia el interior del humedal. Mi compañera... Llegamos a tener 1 metro de profundidad. En el río Guadiana, que es aquel del fondo, que luego lo veremos más de cerca, tenemos 3 metros. Pero en el río Jiguela, que nos viene por la ribera contraria, en la línea de taralles que tenemos por debajo de las encinas, allí tenemos de la pesca 2 metros, fundamentalmente del cangrejo autóctono. Pero para poderse mover en estos humedales, lo que hacían era abrir estas calles, estas trochas, que segaban el carrizo por debajo del nivel del agua para que ese hongo le reblandece el caparazón hasta llegar a rompérselo, llegar a puntos vitales y matarlo. Entonces es por lo que son incompatibles completamente, porque cangrejo autóctono todavía queda en España, se podrían recuperar perfectamente porque en la laguna de Uña, en Cuenca, se está haciendo una labor de recuperación. Los ojos de Guadiana los tenemos a 15 kilómetros río arriba. Y no son ni más ni menos que el rebosadero natural del acuífero 23. Es por donde nos salen los excedentes de las aguas subterráneas. Aquí estamos en el punto más favorable de todo el acuífero, porque el acuífero lo forma la roca caliza, que es esta roca que estamos viendo. Sin embargo, la sierra que tenemos enfrente es la cuarcita y es una roca mucho más dura que no absorbe el agua, entonces nos hace de pared, nos hace de tope. La otra pared que tenemos en este acuífero es todo el campo de Calatrava, la zona de Bolaños, de Almagro, de Granátula, es una zona volcánica, pues esta zona tampoco absorbe el agua y también nos hace de pared. La cabecera del acuífero la tenemos en Las Pedronieras y en San Clemente. Son pueblos de la provincia de Cuenca que están a 150 kilómetros de aquí de Breñes, Esto es la comida que hicimos en el mesón de Almagro. Estas casas con escudos. Y este de aquí abajo recuerda algo de la India, casi una pose de la India. No sé qué será. Aquí todas las casas importantes que había serían de indianos la mayoría, de gente que haría fortuna y se volvían a su... Sí, terrible. Ayuntamiento de Almagro, Plaza Mayor de Almagro.
Catedral de la Pacheca de Almagro. Y estos son los actores de Santa Coloma. Estamos esperando que nos venga la guía a dar la explicación. Y el personal está desmontando. Santa Coloma. Estuve también en Casa para la Familia, estábamos también mucho por Barcelona, la Costanada. Venga, que nos cansamos. ¿Cómo se nota donde hay agua? Claro. Ya me pasarás algún vídeo de esto. Donde hay agua. Ya te doy el disco y tú me lo... Donde hay agua hay alegría. ¿Qué te parece? ¿Te parece? Pues te parece. Mari, ven. Y coges todo el ambiente sobre aquello. Aquello nomás. ¿Qué es agua? ¿Es usted, joven? Venga, hace agua, venga. ¿Puedes grabar? Ya está, pase, ponte. Probando lo de grabar, ¿no? Santa Cruz de la Zarza. Mira, Santa Cruz de la Zarza, que es un pueblo de... Yo cuando me miro alguna vez, digo, bueno, será la hermana de la Pilar. Ya que hemos venido. Yo firmaría. ¿Qué dices? Yo lo firmaría. Pues sí, Tanto pajarito por eso, sí. esto es la laguna del hundimiento. Ruidera. La cascada del hundimiento. Que el Vive dice, di algo. La laguna del hundimiento. Estamos allí, tomamos un agua. Qué bonito, Antonio. Sí. ¿Le has mandado algo a la Teresa? No, porque yo no sé mandar. Mira los peces, están llenos de pececitos pequeños. Hay muchos peces pequeñitos. Y Antonio, ¿qué profundidad alcanza la... Esto es grande. ¿Sí? ¿Es grande? Sí, es grande. Tenemos que preguntarlo porque
Sí, no sé si son profundas o no. aquí son nuevos mar de mundo. Sí, claro, de ahogarse, claro. Aquí se Ahí nos mismo va, ya es Martín, profundo, se han pero... Se ve que tiene muchos vestidos. Pues cuando vea esto diré, antes de esto estaba yo comiendo. Había cura y todo embalsamado allí. Sí, había, sí. Yo creo que lo escuchaba. Y graba sonido y... Lo que tú hables, lo que tú hables. Si no hablas, pero después... Moreno que no me olvides, pido a la Virgen del Prado. Moreno que no me olvides, que de las penas de amor el olvido es lo más triste. El olvido es lo más triste, pido a la Virgen del Prado. Tu madre va diciendo, niña que no me quiere, lo que diga tu madre, sin cuidado me tiene, sin cuidado me tiene, sin cuidado me tiene. Tu madre va diciendo, niña que no me quiere. Alejarse de su amada, como amante que no quiere. Alejarse de su amada, por Guadiana discurriendo, por la manchega Llanada, por la manchega Llanada, como amante que no quiere. Tu madre va diciendo, niña que no me quiere, no te diga tu madre, sin cuidado me tiene, sin cuidado me tiene, sin cuidado me tiene. Tu madre va diciendo, niña que no me quiere. Nadie firmeza la iguala, el amor de una manchega. Nadie firmeza la iguala, por eso si la enamoras al altar de Betebarra, al altar de Betebarra, y el amor de una manchega. Tu madre va diciendo, niña que no me quiere, lo que diga tu madre, sin cuidado me tiene, sin cuidado me tiene, sin cuidado me tiene. Tu madre va diciendo, niña que no me quiere. Gloria en España es la Mancha, España es gloria del mundo. Gloria en España es la Mancha, y de la Mancha el Quijote, sus blondas y sus muchachas, sus blondas y sus muchachas, y España es gloria del mundo. Si fuera pues el camino por andar, qué lento es caminar, qué lento es caminar. Hay piedras en el sendero, hiriendo descalzos pies. Dios, hay quien termina pronto, hay quien termina después. Quien termina después, hay quien termina andando por la cañada que lleva la eternidad. Dios, qué largo es el camino por andar. Qué lento el caminar, qué lento el caminar.
cuando se abre el sol, no puedes volver atrás. No puedes volver atrás. No puedes volver atrás. Sí, es para eso. Se llama palo de gobierno. Qué largo es el camino por andar. Qué lento el caminar. Qué lento el caminar. Qué lento El trueno ruge y luz llueve, los crueles claman piedad, los cerdos gruñen a coro, la siega va a terminar. La siega va a terminar, la siega va andando por la cañada que lleva a la eternidad. Dios, qué largo es el camino por andar. Qué lento el caminar, qué lento el caminar, andando por la cañada que lleva a la eternidad. Dios, qué largo es el camino por andar. Qué lento el caminar, qué lento el caminar, andando por la cañada que lleva a la la mañana, todas las estrellas duermen al bajar la luz. Cuando el arco iris llora, solo el aire escucharé. Llamas que no queman, rezaré. Todo corre deprisa sin ver nada, despide color. Nuestras manos solo piden amor. Nuestras voces gritarán. Unidas siempre cantarán. Estas son las famosas casas colgantes de Cuenca, pero solo hay estas 4. Para los que sufren al otro lado del mundo, los niños que lloran sin saber por qué llorar, para los que pasan hambre, para los que tienen sed, llamas que no queman, rezaré. Salmos encendidos como ríos secos van, solo en campo verde crecerá. Todo corre deprisa sin ver nada,